Hola, bienvenidos a esta unidad de metabolismo del ejercicio, una unidad de la más alta importancia en la formación de todos los profesionales de la salud. En esta unidad estaremos revisando de qué manera el ejercicio físico es un escenario en el que el costo energético incrementa enormemente, pero sobre todo dejaremos claro la transición que existe entre las diferentes vías para que el músculo se encuentre siempre provisto de la suficiente energía para desempeñar las tareas físicas que necesitamos tener. Es así como veremos entonces, en un marco de una sesión única, la integración de cómo se van traslapando, de cómo se van interrelacionando los diferentes mecanismos de reconstitución del adenosín trifosfato al interior de nuestro organismo para garantizar el suministro a este músculo. Bienvenidos. Entonces, el tema tiene que ver fundamentalmente con elementos que son de la más alta importancia en la formación de los profesionales de la salud. Terminando esta unidad, se espera que usted sea capaz de reconocer las diferentes vías metabólicas del ejercicio, que esté en capacidad de describir los componentes que determinan el funcionamiento de cada una de estas vías. Tercero, de describir los eventos paso a paso que ocurren en cada una de estas vías. Y por último, reconocer el tipo de vía metabólica utilizada en función de las características del ejercicio. Bien, como ustedes en salud lo conocen bien, la unidad, el elemento último energético del que disponemos es el adenosín trifosfato. El adenosín trifosfato está compuesto por un núcleo de adenina o una ribosa, que en últimas tiene tres fósforos unidos por uniones fosforadas de alta energía. Este último que estoy marcando aquí con el cursor es una unión fosforada de alta energía que es la que va a ser determinante de la energía necesaria para la contracción muscular, como se ha revisado pues en sesiones anteriores. Entonces, una vez ese adenosín trifosfato es utilizado al interior de nuestro organismo y particularmente al interior de los músculos, pues va a tener la necesidad de ser reconstituido rápidamente. Y hay dos maneras de hacerlo, una reconstitución rápida y una reconstitución lenta. La rápida está a cargo de la denominada vía anaerobia a lactácida, mientras que las vías de reconstitución lenta están constituidas por la vía anaerobia lactácida y la vía aerobia. Lo que es importante tener en cuenta aquí en el escenario de esta sesión es que cuando yo inicio una actividad física, cuando el esfuerzo físico tiene su comienzo, se requiere que el aprovisionamiento de adenosín trifosfato a esas células que pasaron de un estado de actividad a otro elevado, que puede ser muy elevado, que se ha visto con anterioridad, que el consumo energético va a multiplicarse enormemente cuando nos ejercitamos y que la unidad metabólica en condiciones de reposo es el MET, que corresponde a 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso por minuto, que es la definición del consumo de oxígeno. Sin embargo, pues es necesario recordar que cuando yo entro en actividad física, ese valor se va a multiplicar por 3, por 4, por 5, por 7, por 11. Hemos visto en superatletas hasta por valores cerca de las 24 veces ese valor, lo cual les permite un consumo de oxígeno que alcanza en algunos sujetos excepcionales valores por encima de 80 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso y por minuto. Entonces es ese escenario en el que yo paso de estar quieto a estar activo, donde tengo que garantizar que todas esas fibras musculares disponen del suficiente ATP para que la actividad no se vea suspendida. Entonces va a ser la aparición instantáneamente de la primera vía metabólica, que es la vía anaerobia lactácida, y la veremos en detalle, y es aquella en la cual yo voy a hacer uso
de ese adenosín trifosfato que está justamente en las cabezas de miosina. Pero como veremos, es una vía que se agota rápidamente, tiene la característica de aprovisionar muy bien, muy rápido el músculo de ATP, pero la manera introductoria, lo que quiero yo hacer énfasis aquí es que tan pronto va transcurriendo ese tiempo de duración de esa primera vía metabólica, que pueden ser unos 10, 12 segundos, desde el momento en que inicié el ejercicio, que denominaremos el momento cero, yo comienzo a activar una segunda y una tercera vía metabólica. Esa segunda vía metabólica va a tener una inercia que le va a tardar para alcanzar una buena eficiencia, justamente unos 2 y medio minutos, que es la segunda vía anaerobia que mencionamos, que es la vía anaerobia lactácida. Entonces, así las cosas, cuando una va decayendo, porque se va agotando, la segunda ya viene tomando su rol importante para garantizar el aprovisionamiento de energía a esas fibras y veremos que esa segunda vía metabólica va a tener una capacidad de aprovisionar el músculo de energía bastante bien, menos rápido que la primera, pero tiene, digamos que un punto de mejor expresión, de máxima expresión que está hacia los 3 minutos, los 3 y puede ir hasta los 4 minutos, momento en el cual por mecanismos que dilucidaremos ahora, pues se va a ver la necesidad de que haya una tercera vía metabólica, que sea la que viene a reemplazar y a poner en definitiva, podemos decirlo así, el tema del aprovisionamiento de energía al músculo, que va a ser esa producción de energía en presencia de oxígeno al interior de la mitocondria y que denominamos la vía aerobia. Entonces, importante tener en cuenta que la transición de estar inmóvil a empezar el ejercicio va a tener esa característica que estoy mencionando. Va a haber una transición, va a haber un remonte, se van a traslapar las diferentes vías metabólicas para que el individuo se le garantice que pueda continuar el ejercicio, no sin antes advertir de que va a haber unas condiciones de aprovisionamiento que pueden de cierta manera ser percibidas por el individuo en esos 4 minutos iniciales del ejercicio. Entonces, ese es el tema sobre el cual vamos a abordar en este momento porque es de la más alta intensidad para poder comprender cómo se va a desempeñar este individuo, atleta o desacondicionado, frente a una sesión de ejercicio a la cual la vamos a prescribir. Veamos entonces. Entonces, la primera vía que les mencioné es el metabolismo anaerobio a lactácido. ¿Y de qué se trata entonces? Se trata que, como ustedes bien saben, la célula muscular, que en esta imagen que están viendo ustedes aquí en la pantalla, está representando aquí un recuadro grande a la derecha que corresponde a la célula muscular. Este es el miocito. Este miocito tiene en su interior los miofilamentos, que son bien conocidos pues, por ustedes. Unos miofilamentos, en este caso, son los miofilamentos delgados. Y observen cómo cada uno de ellos tiene justo en el punto donde está la cabeza de miosina, este punto rojo representa una molécula de adenosín trifosfato, esa molécula que tiene unas uniones fosforadas de alta energía. Entonces vamos a decir que en reposo estos millones de cabezas de miosina que va a haber en el interior de ese músculo van a tener cada una de ellas un adenosín trifosfato. Ese adenosín trifosfato se va a romper y lo que va a ocurrir es que ese tercer fósforo que vimos en la diapositiva anterior va a ser arrancado abruptamente, va a ser arrancado violentamente y esa separación de ese fósforo al romper esa unión fosforada de alta energía lo que va a hacer es justamente liberar una energía de la cual un porcentaje que es relativamente pequeño, que puede ser del orden del 20-25% del total de la energía, es el que va a flexionar esta cabeza de miosina para que ocurra la contracción. Pero un fenómeno muy interesante y que tiene que ser tenido en cuenta cuando hablamos del ejercicio es que casi un 70% del total de la energía de esa molécula de ATP se va a liberar en forma de calor. ¿Y quién es el responsable de que esta molécula se rompa? Pues es esta enzima que se llama la miosina ATPasa, una enzima fundamental
y que se va a activar en el momento de que este miocito va a recibir el impulso eléctrico que la despolarización de la célula y que va a producir una serie de cambios eléctricos y químicos en su interior. Uno de ellos tiene que ver con la activación de esta enzima, que lo que va a hacer es actuar sobre el adenosín trifosfato y al desprender ese fósforo, este ATP va a quedar convertido en un adenosín difosfato, de 3 queda con 2. Esta P que estoy señalando aquí corresponde al fósforo que arranqué y que va a quedar en el sarcoplasma como fósforo inorgánico, más la energía, este es el símbolo de la energía que se libera, es más o menos el 25%, y este triángulo que representa el calor que se libera de la reacción, que es una proporción enorme del total de la energía que estaba en esa molécula. Entonces debe retenerse aquí a estas alturas de la presentación que el ejercicio es una fuente muy, muy importante de calor y eso constituirá un capítulo muy grande, muy grueso en todo lo que tiene que ver con el rendimiento físico, con el rendimiento atlético, si lo quieren llamar así, porque hay cambios bien importantes asociados con esto. Entonces, el escenario aquí es que esta célula que acaba de ver roto su adenosín trifosfato tiene que reconstituirlo rápidamente con el fin de garantizar de que para la próxima estimulación, y que ojalá sea muy rápido, la puesta a punto de la célula tenga completamente reconfigurado el adenosín trifosfato. Entonces, observen ustedes que aquí en esta imagen que estoy viendo, esta primera vía metabólica, no me he salido del miocito. Si ustedes observan aquí hay otros dos escenarios. Yo tengo aquí el tracto gastrointestinal en este primer recuadro a la izquierda, un segundo recuadro que es la sangre, donde hay elementos que todavía no me interesa mencionar. Estamos aquí simplemente al interior de este miocito. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que cuando yo tengo este escenario, este punto rojo, que este ATP ha sufrido esta reacción, y este punto rojo de abajo de esta otra cabeza ha sufrido lo propio, o sea que yo tengo dos veces estos elementos, tengo este ADP que proviene de este y tendría un segundo ADP que proviene de acá. De tal suerte que yo tengo aquí dos alternativas para reconstituir muy rápido ese adenosín trifosfato. ¿Y de qué se trata? Se trata en primera instancia de tomar los fragmentos que quedaron de la ruptura del ATP, que en este caso es el ADP y el fósforo, y reconstituir ATPs a partir de estos elementos últimos, era como un reciclaje, llamémoslo así, pero que está ocurriendo en el sitio mismo donde se rompió el ATP, vamos a llamarlo in situ, pues ahí mismo. Y esa es la gran ventaja que tiene esta vía metabólica, que es capaz de reconstituir muy rápido el ATP porque está cogiendo los fragmentos que quedaron y por medio de unas enzimas logra reconfigurar el ATP. ¿Cuáles son esas enzimas? La primera es la miosinasa. Esa miosinasa, observen ustedes que lo que hace es tomar de dos ADPs y pasar un fósforo de uno de ellos para otro. Entonces, yo pasar de un ADP, quitarle un fósforo y pasárselo a otro ADP, quedo con un ATP y el otro me queda con uno, porque si yo le retiro un fósforo a un ADP, pues me va a quedar un adenosín monofosfato. Y eso es justamente la reacción. Un ATP más un AMP, por efecto de la miosinasa, me forma un ATP más un adenosín monofosfato. Y la otra opción es la creatinfosfoquinasa. Observen ustedes que aquí lo que hago yo es que un ADP lo que ha hecho es la creatina capturar un fósforo inorgánico, es un transportador la creatina, coge ese fósforo y por acción de la creatinfosfoquinasa se lo pega a un ADP para formar un ATP y volver a quedar la creatina suelta. Veamos aquí este primer ejemplo. Observen ustedes que este ATP se rompió, este ATP es este ATP es este, al romperse me queda un adenosín difosfato más un fósforo inorgánico, aquí igual me queda este ATP que es otro diferente, me queda un ADP más un fósforo inorgánico. Miren ustedes como la miosinasa lo que ha hecho es coger un fósforo de estos, pasarlo para acá para configurar un ATP y me va a quedar un adenosín monofosfato. Entonces esta es la
imagen gráfica que les quería mostrar a ustedes de cómo funciona esta reacción. Ahora bien, lo que yo puedo hacer en un segundo momento es ver cómo funciona la creatina fosfoquinasa. Observen ustedes aquí que yo tengo el mismo escenario, este ATP que es este ATP que es este, y observen cómo lo que va a hacer la creatina es capturar un fósforo, formar un creatinfosfato, se le pega a un ADP y por acción de la CPK configuro un ATP y luego me va a quedar la creatina suelta. Muy bien. Entonces, hasta aquí el tema es que lo que hemos tomado son los fragmentos de la ruptura de la fosfato, reorganizarlos y muy rápidamente volver a provisionar esas cabezas de miocina de ATP. ¿Qué va a pasar entonces? Que esa célula va a estar de una manera muy expedita y de una manera muy ágil, otra vez provista de ATP, lista para poderse volver a contraer. Y si yo en la unidad de tiempo soy capaz de producir este fenómeno de ruptura de ATP y flexión de la cabeza de miocina a gran velocidad, la sumatoria de todas esas contracciones fibrilares va a resultar en un buen trabajo muscular. Entonces, aquí el tema que estamos abordando en esta primera instancia es el tema de la potencia. ¿Qué hace la vía anaerobia a lactácida? Es garantizar la potencia del trabajo muscular. ¿Y en qué consiste eso? Que yo puedo desempeñar un trabajo importante en muy poco tiempo. Soy capaz de quemar mucha energía en poco tiempo y esa es la potencia. Cuando hablo de potencia, la unidad que tengo que tener en cuenta es el tiempo. Así las cosas, esta vía se caracteriza por ser capaz de garantizar que el músculo pueda romper muy rápido ATP al interior de sus fibras durante 10-12 segundos. Entonces, los trabajos que tienen esa característica son los más clásicos que van a representar la vía anaerobia a lactasia. Si lo vemos en el escenario del deporte, pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que disciplinas como correr los 100 metros planos, clásicamente Usain Bolt, pero tenemos otros ejemplos muy clásicos de la vía anaerobia lactácida, como es el salto largo. Si ustedes ven, por ejemplo, a Catherine Ibargüen, o el levantamiento de pesas, son todos esfuerzos que son muy cortos, que son muy intensos, y donde el escenario clásico es la potencia de la vía anaerobia a lactasia. Entonces, hasta aquí ya comienza a quedar muy claro de qué se trata el escenario. Pero si estamos hablando que esto es de interés global para el escenario de los profesionales de la salud, pues tenemos que contextualizar un poco, porque de pronto esas disciplinas atléticas no son tan frecuentes. Y entonces lo que me atrevería yo a decir aquí es como de qué manera podemos extrapolar este escenario de trabajo muscular a la vida cotidiana. Pues habrá muchos esfuerzos que yo tengo que realizar, trabajos de potencia. Y voy a colocar ejemplo de un individuo que, por ejemplo, está esperando el transporte público. El bus no paró justo aquí en el paradero, sino que paró 15 metros más adelante, y para yo poder tomar el bus tengo que desplazarme a buena velocidad, rápido para alcanzarlo, y eso me va a tomar 4 o 5 segundos. Luego tendré que subir las escaleras del bus y bueno, todos son trabajos de potencia importantes. Entonces, definitivamente, la potencia es una capacidad condicional que es determinante de muchas tareas físicas. Si yo tengo que mover un mueble pesado en mi casa, si tengo que levantar una maleta pesada en el aeropuerto, si tengo que destapar una lata de mermelada, son tareas todas que requieren de la vía anaerobia lactácida y que se vuelve relevante en el sentido de que son muy importantes para la calidad de vida de los individuos y como tal deben ser desarrolladas. Así las cosas, pues podemos ver muchos grupos poblacionales que se van a ver beneficiados de esta capacidad funcional, particularmente en la medida que los sujetos se envejecen, pues las tareas se vuelven relativamente más difíciles de hacer y vamos a colocar ejemplos de que una persona de edad, un viejo, puede tener dificultades, por ejemplo, para levantarse en el sanitario, pues,
o levantarse de la cama. Y resulta que estos esfuerzos son finalmente esfuerzos que requieren potencia. En fin, lo que quiero yo decir aquí es que el entrenamiento de esta capacidad condicional, que no es tan popular cuando hablamos de la prescripción del ejercicio, pues tiene su interés en la medida en que no debe ser completamente dejado de lado. Y entonces vemos ahora cómo en las tendencias que tenemos globales de acondicionamiento físico y muchos programas comienzan a incluir este tipo de tareas, y están viendo ustedes ahora cada vez como con más popularidad en las rutinas del entrenamiento tipo CrossFit, eh, o entrenamientos de intervalos de alta intensidad, donde lo que se hace pues es intentar mejorar la potencia de los individuos, con la advertencia de que es una vía muy interesante porque mejora muy rápido su capacidad, y el paciente va a percibir con el paso de unos pocos días, semanas, una enorme transformación en su capacidad de trabajo. Entonces, bien, esto es, considero, la parte fundamental, la parte introductoria de lo que tenemos que ver de la vía anaerobia lactácea. Pero, ¿qué pasa si nosotros miramos como cuál es el contenido o estimamos la energía que yo puedo, de la que puedo disponer a través de esta vía que también se denomina la vía de los odofágenos? Tienen aquí ustedes una tabla que me interesa sobre todo la columna 3, donde suma la energía que provee la suma del adenosintrifosfato más el creatinfosfato, y ven ustedes aquí los valores de la concentración en músculo. En primer lugar, en milimoles por kilogramo de masa por kilo de músculo, o en milimoles de masa muscular. Y tenemos aquí en términos ya de energía útil, observen ustedes las kilocalorías por kilogramo de músculo de 0.19 a 0.23, mientras que si la consideramos en términos de kilocalorías por el total de la masa muscular, estamos hablando de 5.7 a 6.9 kilocalorías por el total de la masa muscular. Miren ustedes cuando se comienza el ejercicio, qué tan rápido se van agotando las reservas de adenosintrifosfato y de creatinfosfato. Aquí tienen ustedes el contenido del organismo en términos de porcentaje. Y observen cómo en los primeros 5 segundos hay una caída rápida, pero a partir de los 5 segundos tiende a estabilizarse, y lo que más se agota son las reservas de creatinfosfato, que pueden tener unas pérdidas casi del 60% del total de sus valores de reposo cuando yo hago esfuerzos intensos que duren hasta medio minuto. Ok, el punto es que transcurridos 10-12 segundos ya esa vía no va más, ya no tengo posibilidades de seguir tomando fragmentos de los ATP, porque imaginen ustedes que yo he tomado para reconfigurar ATP 2 ADPs, y de 2 ADPs reconstituyo uno, pues sabrán ustedes que si inicialmente tengo 1000, en el primer recambio obtendré 50, luego 250, y luego 125, y así en adelante. De tal suerte que eso explica por qué se agota rápidamente la vía anaerobia lactácea. Entonces, la segunda que hace su aparición es la vía lactácida. Esa vía lactácida se caracteriza porque ya ingresamos el concepto aquí de la glucosa. Entonces, tengo que tener en cuenta que en el torrente sanguíneo hay glucosa que entró a partir del tracto digestivo que vimos ahora. Esa glucosa va a ingresar a la célula y va a comenzar una serie de reacciones que le van a permitir producir ATP. Pero aquí hay un escenario que es muy importante. Cuando la glucosa entra a la célula, puede haber dos escenarios en términos de metabolismo energético muscular. El primero es que este músculo esté en reposo. El individuo tiene estos nutrientes en el torrente sanguíneo, pero el individuo está en reposo. Y observen ustedes que esta glucosa lo que va a hacer es almacenarse en forma de glucógeno. Este glucógeno es un elemento muy, muy importante, es una reserva energética a partir de carbohidratos con la que yo puedo contar para proveer energía en esfuerzos prolongados, lo veremos ahora. Pero observen ustedes aquí que esta glucosa, al momento de ingresar, lo que va a hacer es comenzar a recargarse. ¿Y qué va a hacer esta glucosa? Va a pegar un fósforo en la posición 6, y por eso se va a llamar glucosa 6-fosfato. Eso ha hecho que un ATP se desintegre y pierda un fósforo y se convierta en ADP, pero ese fósforo que solté se lo puse a la molécula de glucosa, y eso va a ser muy interesante. Si este individuo está haciendo ejercicio, entonces el tema es que esta glucosa en primera instancia
puede comenzar esta serie de reacciones de la glicolisis y eventualmente el glucógeno también puede salir de allí y hacer la misma cadena de reacciones. Estas vías de glucosa 6-fosfato hasta glucosa 1-fosfato y glucógeno son bidireccionales, como muestran estos triangulitos. Okay. El siguiente paso es que la glucosa se convierte en fructosa 6-fosfato, cambia su arquitectura y en el paso de fructosa 6-fosfato, esta pasa a fructosa 1,6-difosfato. Y observen aquí que por segunda vez el adenosin trifosfato se convierte en adenosin difosfato. Y luego sigue otra serie de reacciones de fructosa 1,6-difosfato, pasa a gliceraldehído 3-fosfato, luego a 3-fosfoglicerifosfato, y observen ustedes que aquí ya por primera vez un ADP se convierte en ATP, y este ATP que estoy produciendo aquí es el que va a ir a las cabezas de miosina a aprovisionarlo para que la célula esté lista para la próxima contracción. Luego paso a fosfenol piruvato y luego en el paso de fosfenol piruvato a piruvato de nuevo produzco un ATP. Por cada molécula que yo ingrese aquí, al principio va a invertir 2, pero finalmente lo que va a lograr al final de la historia es que va a obtener 4, de tal suerte que la rentabilidad de esto neta van a ser 2 ATP. Son 4 en total, pero tengo que restar estos 2 de las primeras reacciones. Y el tema aquí es que este ATP va a ser aprovisionado muy rápidamente en términos de energía. De tal suerte que seguirá siendo esta una vía energética potente. Eso le da potencia al trabajo. Pero lo que es interesante de esta vía metabólica es que ese piruvato, una vez se forma aquí, él va a pasar al lactato. Y de este lactato tendremos entonces toda una historia que contar porque tiene unas características que son muy, muy importantes. Ok, o sea que, ¿qué hemos visto acá? Que lo que hemos hecho es coger un carbohidrato, meterlo a la célula. Si la célula está en reposo, la puedo almacenar como reserva en forma de glucógeno. Y si la célula está activa, esa glucosa comienza una serie de reacciones que lo van a llevar hasta piruvato y en últimas el ácido láctico. Observen ustedes cómo el glucógeno se va a ir utilizando de esa reserva muscular que acabo de mencionar. Miren ustedes cómo en términos de ejercicio él va bajando relativamente rápido, y de tal suerte que veremos más adelante que una de las condiciones que va a tener el ejercicio constante es que yo tendré que saber utilizar esas reservas de glucógeno para mantener una buena reserva energética a partir de los carbohidratos y evitar que el individuo vaya a hacer una hipoglicemia. Entonces, son unas reservas que tienen su limitante, advirtiendo que los sujetos que están bien entrenados, que hacen ejercicio regular, tienden a tener un mayor contenido de glucógeno muscular que les va a permitir ejercitarse durante más tiempo antes de ver este agotamiento que, entre otras, pues todo se ha dicho, se caracteriza aquí por una presencia importante, una aparición importante de fatiga. Y observen ustedes qué pasa si este individuo, una vez termina el ejercicio, en este momento observo acá, toma una dieta hipercalórica. Miren ustedes cómo mejoran rápidamente sus reservas de glucógeno, pesados en gramos por 100 gramos de músculo, y observen cómo si después del ejercicio el individuo tiene durante 3 días una dieta hipergrasa, se va a retrasar considerablemente el ascenso de esa recuperación del glucógeno, de tal suerte que una de las nociones que tenemos que tener aquí claras es que ejercitarse en el periodo de recuperación tiene una trascendencia en términos de cómo se recupera el glucógeno, sobre todo dependiendo de la composición de la dieta que vamos a ingerir. Pero ¿qué va a pasar con ese ácido láctico? Observen ustedes que ese ácido láctico, en este caso, lo que ha ocurrido es que va a salir de la célula y va a ir al hígado, Miren ustedes como grandes cantidades de lactato que yo pueda producir. En este sentido, que dependerán obviamente de qué tan intenso sea el ejercicio, debe quedar claro que si este músculo está trabajando vigorosamente, este recorrido de la glucosa hasta piruvato va a ser mucho más acelerado
y eso va a determinar qué tanto lactato tengo en mi célula muscular. Así las cosas, teniendo mucho lactato en el músculo, yo lo que voy a obtener es que el lactato va a salir de la célula y en el torrente sanguíneo va a ser llevado por el hígado hasta el hígado y en el hígado ese lactato se va a convertir en primer momento en piruvato y luego ese piruvato se va a convertir en glucógeno. O sea que lo que estamos viendo aquí en el hígado es el camino inverso de lo que ocurrió en el músculo. Miren que yo tengo aquí glucógeno, piruvato, lactato, mientras que en el hígado tengo lactato, piruvato, glucógeno. Entonces lo que aquí era un elemento de desecho y veremos también todos los elementos que tiene esto eh, particulares en términos del impacto que tiene las grandes concentraciones de lactato al interior de la célula muscular, lo que va a hacer es que este elemento que es de desecho último de la contracción va a ir al hígado y se va a convertir en una fuente de carbohidratos, de tal suerte así que yo puedo tener reservas de azúcar tanto en el músculo, como lo habíamos dicho hace un momento, como en el hígado. El asunto es que aquí en el hígado, este glucógeno yo lo voy a reconfigurar como tal en el periodo post ejercicio, porque cuando este lactato sale al torrente sanguíneo, él tiene que ser evacuado y llevado al hígado, advirtiendo también que este lactato es un sustrato que puede ser utilizado directamente, solo por el miocardio, como fuente de energía para la producción de ATP. Y eso ayuda pues al estrés que tiene ese músculo cardíaco durante el ejercicio. Y observen ustedes aquí como este lactato, entonces me forma una reserva en el hígado que puede salir usualmente al día siguiente y lo que en el día de hoy en el entrenamiento era un factor de determinación de la vía anaerobia lactácida, mañana va a ser una fuente de energía. De tal suerte que el uso de los carbohidratos en la célula, cuando la glucosa entra al músculo, pasa por sus reacciones de extra piruvato, lactato, va a tener una manera de reconfigurarse, de reconstituirse en carbohidrato, en lo que se ha denominado el ciclo de Cori. El ciclo de Cori tiene esa función fundamental y es de ayudar a reaprovisionar el músculo en su estado de reserva energética. Pero ¿qué va a pasar aquí interesante? Va a pasar interesante es que yo tendré una producción de lactato que dependerá de lo intenso que es el ejercicio, porque yo me vengo acá a esta diapositiva, ya les mencioné que la velocidad con la que esta glucosa va a ser desintegrada hasta piruvato lactato dependerá del estrés que tenga esta célula en términos de trabajo físico. A más intensidad, más rápido va a romper la glucosa. Pero aquí hay temas que tienen que ser revisados con detalle antes de poder avanzar. El primero es el que tiene que ver con que este lactato, cuando comienza a aumentar sus niveles al interior de la célula y libera iones hidrógeno, va a bajar el pH de la célula. Y lo que va a ocurrir con ese pH bajito es que la enzima que me pasa la fructosa de fosfato a 1,6-difosfato se va a inhibir. Esa enzima que interviene en esta reacción se llama la fosfofructoquinasa o la famosa PFK. Entonces esa enzima que es la llave de la glicolisis va a ser bloqueada por el ácido láctico. De paso se ha dicho, ella es activada por la presencia de ADP que vimos ahora cuando se empieza a contraer el músculo. La presencia de ADP me activa la PFK para que esta glicolisis se active, pero cuando tengo cierto nivel de lactato, esa enzima se va a inhibir y lo que va a ocurrir es que va a quedar bloqueada esa producción de energía, esa utilización de azúcares al interior de la célula muscular. Dicho así, la intensidad del ejercicio va a ser un factor que va a autolimitar la realización del ejercicio y en ese sentido, si el esfuerzo es intenso y produzco mucho ácido láctico, me veré en la necesidad de suspender el trabajo porque simplemente no va a haber más ATP para que haya más contracción. Es un concepto fundamental que tenemos que tener en cuenta aquí, porque debemos pensar que el individuo, cuando yo le prescribo ejercicio y va al gimnasio, uno de los factores que le va a producir fatiga es el nivel ácido
al interior de la célula muscular que me bloquea la PFK, la enzima que permite el paso de fructosa 6-fosfato a 1,6-difosfato. Entonces existe un interés importante en la manera de cómo saco yo este lactato de la célula para que rápidamente esta enzima no se bloquee. Debemos saber que el umbral con el que yo bloqueo esa enzima, la PFK, va a depender del nivel de acondicionamiento del sujeto. Él ha entendido que los individuos que tienen un buen nivel de acondicionamiento físico van a ser capaces de tolerar más lactato al interior de su célula antes de bloquear la PFK y son capaces de producir mucho más lactato porque hacen esfuerzos más intensos. Una de las características del acondicionamiento físico es que yo sea capaz de hacer ejercicios más vigorosos con más grupos musculares antes de sentir fatiga. Y eso es lo que debemos buscar al momento de prescribir ejercicio a las personas que tenemos al frente en nuestra práctica profesional. Entonces, punto fundamental, el lactato es un elemento de desecho de la glicólisis anaerobia lactácida, pero tiene como contraparte que me puede bloquear la misma producción de energía al inhibir la función de la PFK. Bueno, ¿qué más puede pasar al interior de esta célula? Puede pasar que ese lactato que está en altas concentraciones, pues va a terminar saliendo de la célula. Él termina saliendo de la membrana celular, así como vimos que pasó al torrente sanguíneo y se iba para el hígado. Ella también va a ir al torrente sanguíneo y me puede irritar las uniones, las terminaciones sensitivas del músculo, que están aquí en la membrana celular. Y eso puede dar una sensación como de calambre, una sensación como de molimiento que ha sido bien descrita en el escenario de la práctica deportiva. Entonces los esfuerzos intensos, sobre todo el ejemplo clásico es si yo estoy pedaleando a alta intensidad durante 3-4 minutos en una bicicleta, voy a notar que mi musculatura se va a sentir como encalambrada, describen los pacientes, y eso va a ser resultado de la presencia del ácido láctico. Pero otra cosa adicional es que ese lactato en el torrente sanguíneo va a pasar por todo el organismo, entre ellos el cerebro, y allí va a estimular el centro nauseoso y en algunos pacientes tiende a producir náuseas y en otros vómito. Y es un potente vasodilatador, de tal suerte que el lactato en altas concentraciones va a hacer que la musculatura que estuvo activa se vasodilate aún más y esto puede tener algunas implicaciones en términos de control de la presión arterial, que va a ser una unidad que vamos a revisar más adelante en términos de sinergias cardiorrespiratorias. Entonces, hasta aquí hemos visto la segunda vía metabólica, es la vía anaerobia lactácida. Esta vía es capaz de aprovisionarme de ATP muy bien el músculo durante 3-4 minutos, pero si el esfuerzo es vigoroso, ya vimos lo que potencialmente puede hacer el lactato al momento de bloquearme las enzimas. Y entonces necesariamente debe haber un plan C, si lo podemos llamar así, para que sea otra vía la que me va a garantizar la producción de ATP al interior de ese músculo. Y va a ser la vía aerobia. ¿Qué tenemos que ver con la vía aerobia? Pues bien, la vía aerobia, la vía A, bueno, pero no, antes de verlo en la vía aerobia, es importante mostrar aquí el tema del umbral del lactato. Ustedes tienen aquí una gráfica que me muestra cómo van aumentando los niveles de lactato en el organismo, en el sujeto, antes de acondicionarse y después de acondicionarse. Yo tengo aquí en el eje horizontal la intensidad del esfuerzo y aquí qué tanto lactato produzco. Si ustedes ven, antes del entrenamiento, la producción de lactato se incrementa rápidamente con cargas bajas de trabajo. Aquí este individuo está a una carrera de unos 6 kilómetros por hora, que es un trote, y ya está produciendo lactato. Y vamos a decir que con una lactatemia de 10 milimoles litro, este individuo está muy fatigado y se ha bloqueado la PFK y todo lo que mencionamos. Después de un programa de acondicionamiento, que para que tengan ustedes una idea, puede ser del orden de unos 2 meses, vemos cómo este individuo es capaz de hacer esfuerzos más vigorosos, más intensos, antes de producir lactato, pero no solo eso, sino que es capaz de alcanzar niveles finales de lactatemia más alta, que estamos del orden de 14 o 15 milimoles del litro. Y lo que es interesante es que clínicamente ese individuo no va a tener tanta molestia con
con el lactato en términos de fatiga. Bien, y finalmente vamos a, vamos a tomar el metabolismo aerobio. Este metabolismo aerobio es de la más alta importancia, en el sentido que cuando tomamos el ejercicio como un bloque completo, pues vamos a tener claro que globalmente los esfuerzos son de más de 4 minutos. Y entonces, el punto aquí es que podríamos decirlo de alguna manera, la puesta a punto de la mitocondria en este nuevo nivel metabólico, en un ejercicio que me está consumiendo 4, 5, 7, 10 veces más oxígeno que cuando estaba en reposo, la mitocondria va a jugar un papel trascendental, es de la más alta importancia, porque va a ser la organela que va a ser responsable de la producción de la energía a partir de ese minuto, y si tomamos el grueso de la práctica, pues va a ser el que más ATP va a ser capaz de producir. Vamos a retomar entonces este tema. Tienen ustedes aquí esquemas del mismo principio que he venido trayendo yo hasta este momento, donde ya tenemos aquí dos elementos. Yo tengo, bueno, aquí a la derecha tengo el gran recuadro que es el miocito. Hemos agregado aquí en la parte de abajo la mitocondria. Sigue estando la sangre. Tengo de nuevo el tracto digestivo, pero hemos agregado aquí abajo a la izquierda un nuevo personaje que es el adipocito. Observen ustedes que este individuo en ingesta alimentaria ha tenido el aporte de carbohidratos que entran a la célula y tal cual lo hemos visto, pasa la glicólisis a piruvato, pero observen ustedes que ya este piruvato no se está yendo al lactato, él se está entrando a la mitocondria, al ciclo de Krebs, porque esta va a ser la inercia global del metabolismo energético, porque es en la mitocondria donde va a tener la más alta eficiencia en la producción de energía. Pero observen ustedes que a este ciclo de Krebs, ya en un segundo momento, y lo veremos ahora, la energía puede venir a partir de las grasas. Observen cómo este caso de este triglicérido va a ser desintegrado por hormonas lipolíticas que nos fragmentan, y estos ácidos grasos que pasan al torrente sanguíneo van a ingresar a la célula y van a participar en el ciclo de Krebs. O sea que aquí lo que tengo en el metabolismo aerobio como escenario es que como combustible ya no solo voy a utilizar los carbohidratos, sino que también puedo utilizar las grasas en la producción de ATP. Veamos entonces. Esa mitocondria, pues, pues una organela intracelular que es considerada la central eléctrica, pues, de la célula. Y tiene aquí sus crestas, su matriz mitocondrial y sus crestas y las crestas mitocondriales. Entonces, cuando el piruvato ingresa a la mitocondria, todo el escenario inicial va a ocurrir al interior de la matriz mitocondrial. Aquí estoy en la matriz mitocondrial. Y observen ustedes cómo el piruvato al ingresar a la célula se convierte en acetilcoenzima A. Luego, a partir de ahí, comienza el famoso ciclo de Krebs. No voy a entrar en los detalles de los componentes del ciclo de Krebs, pero simplemente voy a mencionar aquí que inicialmente arranca como citrato, por eso se llama también el ciclo del ácido cítrico. Luego isocitrato o isocitrata a alfa-cetoglutarato. Van a liberarse iones de hidrógeno que van a ser captados por los NAD, se convierte en NADH2. Luego de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A ocurre lo mismo, de nuevo el papel de los hidrógenos. Luego paso de succinilcoenzima A a succinato y luego a fumarato, y en ese paso de nuevo iones de hidrógenos van a ser capturados, pero ya no por un NAD sino por un FAD. Fumarato malato y de malato oxaloacetato, de nuevo el tema de los hidrógenos. Entonces tengo aquí una serie de reacciones en las que estoy liberando hidrógenos que van a ser desplazados de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. O sea, que aquí tengo yo representada una mitocondria, y vamos a hablar de la cadena respiratoria. Este esquema que estoy mostrando aquí grueso es la cresta interna mitocondrial, la cresta mitocondrial.
Y observen que eso me da a delimitar dos espacios. Eh, el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Los hidrógenos se liberan en el espacio intermembrana y esos hidrógenos deben pasar contra un gradiente electrolítico, porque miren ustedes que hay muchos más iones hidrógenos en el espacio intermembrana que en la matriz, gracias a la presencia de electrones. Y miren que aquí, en este primer complejo, complejo 1, que es la NAD deshidrogenasa, cuatro protones, cuatro iones de hidrógeno van a pasar al espacio intermembrana con la ayuda de unos electrones que van a empezar a pasar por toda esta cadena respiratoria. Luego en el complejo 3, que es la citocromo reductasa, pasan otros 4 y luego en el complejo 4, que es la citocromo oxidasa, pasan otros 2. Cuando yo tengo aquí gran cantidad de hidrogeniones por el complejo 5, que es una enzima que se llama la eh, ATP sintasa, por cada 4 iones hidrógeno que yo pase con fuerza por estas aspas, voy a formar ATP. Y ese ATP va a hacer que el oxígeno aquí al final sea aceptor de hidrógenos para formar agua, pero también de electrones, que es todo el tema que tiene que ver con los radicales libres. En su momento de pronto lo podremos ver. ¿Cuál es el tema aquí con este metabolismo aerobio? Lo que estoy diciendo yo es que yo ingreso a la mitocondria, aquí, si yo ingreso a la mitocondria una molécula de piruvato, yo al final de toda esta cadena voy a obtener 36 ATP aquí. Entonces, eso es fantástico porque habíamos dicho en el metabolismo aerobio, en el anaerobio lactácido, que si yo metía una glucosa obtenía solamente 2. Aquí estoy poniendo 36 netos. Y esto es lo que hace en un primer momento del metabolismo aerobio un metabolismo fantástico, porque me va a permitir obtener grandes cantidades de energía a partir de una molécula de glucosa. Primera gran ventaja del metabolismo aerobio. La segunda propiedad que tiene esta vía metabólica y que lo hace tan importante es que no tengo, como en el lactácido, reacciones que produzcan elementos que interfieran y me bloqueen la cadena respiratoria. Eso no ocurre acá. La única condición que se requiere en la mitocondria para que se produzca ATP es que esté el sustrato, okay, hasta aquí hemos visto los azúcares, pero sobre todo que haya oxígeno. Y entonces aquí enganchamos este tema con todo lo que vimos anteriormente del consumo de oxígeno. Y vimos qué papel tan importante juega aquí, por ejemplo, la función pulmonar, que tanto juega el contenido de glóbulos rojos en la sangre y obviamente de hemoglobina, y pues obviamente el funcionamiento cardiovascular, qué tan eficiente es esa bomba cardíaca para hacer circular la sangre, cuál es la calidad de la red vascular, y todos estos elementos es lo que hacen como todo un escenario tan complejo y que va a requerir una interacción, una sinergia de los diferentes sistemas orgánicos. Y es por eso entonces que a este punto de la presentación les debe empezar a quedar a ustedes claro de que el ejercicio cuando es aerobio, que involucra tanto el sistema respiratorio, cardíaco, vascular, la composición de la sangre, etcétera, va a ser una dinámica muy particular que va a dar cuenta de que un sujeto que tenga una buena armonía de estos sistemas y que estén en buen funcionamiento será el más capaz de trabajar. Es por eso que el escenario grueso, importante de la prescripción del ejercicio debe estar orientado al desarrollo de la capacidad aerobia, porque es el que va a poner a prueba los diferentes sistemas corporales para que estén engranados entre sí, sean muy eficientes y este individuo sea capaz de ejecutar tareas durante un periodo prolongado en la medida que los factores limitantes que vimos en las otras vías ya no van a existir. Ok, entonces, bien, lo que hemos visto es que en un primer momento los carbohidratos juegan un papel muy importante en el aprovisionamiento de ATP, pero observen ustedes que lo que va a ocurrir es que esos azúcares, como tienen un contenido limitado en el organismo, porque dependerá de la glucosa que tenga en el torrente sanguíneo. Y ustedes bien saben que el contenido de glucosa plasmático es el que va a determinar los niveles de glicemia y tengo que tener un control muy
fino, muy estricto para no irme en hiperglicemia ni en hipoglicemia. Y la opción que me queda son las reservas de glucógeno hepático y muscular, que son pequeñas. No podemos afirmar entonces que yo podré hacer ejercicios usando carbohidratos efectivamente durante unos 20 minutos aproximadamente. Ese concepto es muy importante cuando hablamos del rendimiento físico porque las personas deben comprender que desde que inician el ejercicio, los primeros 20 minutos del mismo, la energía que va a utilizar van a provenir fundamentalmente de los azúcares. Y esto ya será un paso muy importante para comprender el papel que tiene el ejercicio en el uso de la grasa corporal. Aquellos individuos que quieren bajar de grasa corporal tendrán que tener en mente este concepto porque es claro que los primeros 15 minutos del ejercicio es a partir de los azúcares. Entonces, ¿qué pasa a partir del minuto 20 del ejercicio? Pues bien, lo que va a ocurrir es que entonces las grasas van a hacer su participación. Entramos al metabolismo de las grasas. Un tema importante a tener en cuenta aquí es que ya estamos en un escenario fundamentalmente aerobio. Esto nos diferencia enormemente con la vía metabólica anterior, que era la vía del uso de los azúcares que pueden ser utilizados en anaerobio o en aerobio, mientras que las grasas solo pueden ser utilizadas como sustrato energético en el metabolismo aerobio. Y como lo hemos dicho acá, deben transcurrir al menos 20 minutos de ejercicio continuo para que esas grasas sean utilizadas eficientemente como reserva energética. Miren ustedes aquí los tres recuadros que tengo. Tengo a la derecha la célula muscular, en la mitad de la sangre, a la izquierda el adipocito, y observen ustedes que yo tengo triglicéridos almacenados tanto en el adipocito como en el músculo, y esas reservas grasas van a ser sacadas de allí, van a ser rotas, van a ser desintegradas por la presencia de hormonas lipolíticas que tenemos aquí, fundamentalmente la adrenalina, la noradrenalina y el glucagón. La suerte que mmm, inclusive la tiroxina tiene un papel importante aquí también que ver, pero vamos a decir que se requieren esos 20 minutos de ejercicio continuo para que yo rompa estos triglicéridos, los convierta en ácidos grasos libres y glicerol, los aquí circulantes, van a ir a la célula y esos ácidos grasos van a ingresar entonces a la mitocondria para ser utilizados allí en la producción de energía. Aquí tenemos un poquito más el detalle, observen ustedes cómo está la membrana celular, tenemos el ácido graso libre para la albúmina, ingresa, se convierte en acetilcoenzima A, miren ustedes que en el espacio intermembrana es donde la carnitina va a ser su papel importante en el paso de acetilcoenzima A, se convierte en acetilcarnitina y luego va a entrar a la célula, a la membrana interna mitocondrial, donde va a ocurrir la beta oxidación y la acetilcoenzima A más la acetilcoenzima A van a ir al ciclo de Krebs. ¿Y cuál es el tema? De que en estas condiciones yo voy a obtener prácticamente 8 veces más ATP de si hago el metabolismo a partir de las grasas que si lo hago de carbohidratos. Entonces este punto tan interesante debe ser tenido en cuenta acá porque en el contexto del ejercicio, grosso modo, hay un gran interés en ver la actividad física como una herramienta muy potente para yo controlar mi contenido de grasa corporal y así las cosas. Yo debo siempre prever que no es usar grasa, no es como usar azúcares, que salen muy rápido y se agotan sus reservas. Las grasas proveen prácticamente 7, 8 veces más ATP que los carbohidratos, de ahí que sean fantásticas en el sentido que las grasas van a representar una fuente de energía que me va a permitir ejercitarme durante periodos prolongados sin que esté afectando mi glicemia y que yo garantice el aprovisionamiento de energía. Visto así, la grasa es muy importante en el desempeño atlético y los deportistas deben cuidarse de no tener muy poca grasa. Hay muchos atletas que son muy magros y piensan que si se veía en el relieve de los músculos está muy bien, pero finalmente no es tan buen negocio, porque la falta de suficiente tejido graso puede dar al traste con el rendimiento atlético.
Pero lo que vemos en la práctica y con la población general es que hay una población muy numerosa que tiene exceso de grasa corporal y en la que se espera que el ejercicio juegue un papel muy importante para bajar el contenido de ese exceso de grasa. De tal suerte que una de las características, es muy importante tenerlo en cuenta, quien tenga en mente disminuir el contenido de grasa corporal utilizando el ejercicio, debe saber que los esfuerzos deben ser esencialmente de más de 20 minutos de un esfuerzo continuo para garantizar que las grasas comiencen a participar como fuente de energía. Esfuerzos más cortos y sobre todo más intensos harán necesariamente el uso de los carbohidratos, que puede ser glucosa, pero sobre todo glucógeno, en la producción de ATP. Ok, miren ustedes la participación de los carbohidratos y las grasas durante 140 minutos de ejercicio. Observen ustedes cómo en los primeros minutos un incremento importante es de la línea roja que corresponde a los carbohidratos, más o menos hasta el minuto 20. Y miren cómo a partir del minuto 20 son las grasas en azul las que se vuelven protagonistas en términos de cuál es el combustible que yo utilizo para producir ATP. Ok, y finalmente para ir cerrando ya este bloque, es el que tiene que ver con las proteínas. Las proteínas como combustible en el ejercicio normalmente no deben estar haciendo esa participación. Lo que sabemos es que las proteínas tienen fundamentalmente un papel plástico. Ellas juegan un papel muy interesante en la reconfiguración de nuevas células, aquellas que mueren deben ser reemplazadas, ajá, y en otra cantidad de funciones inmunes y hormonales al interior del organismo, pero su papel como aporte energético en el organismo debe ser, en la medida de lo posible, evitado. ¿Cuándo se usan las proteínas como combustible? Se usan cuando las reservas de grasa son muy bajas y aquí hay que tener cuidado con los individuos que son muy magros, que tienen muy poca grasa corporal. Y lo vemos con frecuencia en atletas de deportes de largo aliento, ciclismo, triatlón, maratón, fondistas, etc. O también cuando los individuos hacen trabajos físicos brutalmente intensos y prolongados. Entonces ahí las proteínas se pueden ver involucradas en la producción de ATP de la siguiente manera. Observen ustedes que tengo tres recuadros, tengo el músculo, la sangre y el hígado. Y observen ustedes cómo estos azúcares recuerdan la glucosa pasta piruvato, pero lo que tengo ya aquí es que la proteína se ha desintegrado por un trabajo muy intenso o muy prolongado o un individuo que tiene bajas reservas de carbohidratos. Y observen cómo esa proteína rota se convierte en aminoácidos. Aquí tenemos leucina y valina, que son aminoácidos esenciales y pueden encontrarse con el piruvato para formar la alanina. Y como la alanina sale al torrente sanguíneo, esa alanina va a ir hasta el hígado. Y en el hígado, sí, una parte se va a perder por la orina en forma de urea. Pero observen ustedes cómo esta alanina se convierte en piruvato y luego en glucógeno muscular hepático. Entonces, lo que era una proteína ahora es un carbohidrato. Y miren ustedes cómo este glucógeno va a salir en forma de glucosa al torrente sanguíneo y va a ingresar a la célula muscular como un azúcar. Antes era una proteína, ahora se convirtió en azúcar. Y esto es un fenómeno proteolítico y debe ser evitado en la medida de lo posible cuando el individuo está haciendo ejercicio. Entonces, la única condición que debe ser tenida en cuenta en cuanto a las proteínas. En síntesis, vamos a decir que yo puedo utilizar en la producción de energía, en primera instancia voy a utilizar los azúcares, la glucosa, el glucógeno. En segunda instancia puedo utilizar los ácidos grasos, ya los dijimos a partir del minuto 20. Y miren ustedes que estos ácidos grasos exclusivamente pueden producir ATP al interior de la mitocondria. Y aquí tenemos la alanina que eventualmente podría participar. Entonces, este tema es el que tiene que ver fundamentalmente con el contenido de grasa corporal. La grasa corporal es, veremos más adelante, es una reserva muy importante como fuente de energía en nuestro organismo que tenemos que saber entonces, cómo la podemos impactar a través del ejercicio.
Entonces, en conclusión, en una sesión de una hora prácticamente, lo que he querido es integrar las diferentes vías metabólicas, porque este concepto es muy importante para todo profesional de la salud, en términos que dependiendo de cómo me esté ejercitando y cuánto tiempo haya transcurrido, yo seré capaz entonces de saber finalmente cuál es el costo energético y cuál es el sustrato energético, sobre todo, que estoy utilizando y que va a hacer que pueda tener yo explicaciones en términos de qué le está pasando a mis niveles de carbohidrato, de cómo están mis reservas de grasa corporal. Y será supremamente interesante porque dependiendo de la vía metabólica en que esté, mi rendimiento será mayor o menor. Tenemos entonces en síntesis una primera vía metabólica que es la anaerobia lactácida, alta potencia, corta duración, 10-12 segundos. La segunda vía metabólica seguirá siendo potente, pero menos que la primera. Es la vía lactácida con un tope máximo a los 3-4 minutos. Y tengo finalmente la vía de mayor capacidad, la vía que es prácticamente inagotable, porque en la medida que yo tenga oxígeno y sustratos energéticos, podré estar produciendo ATP, produciendo trabajo. Y el ejemplo más clásico de un órgano superaerobio es el miocardio, un corazón, un músculo que no para a lo largo de toda la vida, que no se fatiga, y todo esto porque su producción de energía estará fundamentalmente garantizada por la vía metabólica aerobia. Entonces, señores, es muy importante tener en cuenta este concepto sobre todo lo retomaremos cuando se hable más adelante sobre el impacto que tiene del tipo de ejercicio que está haciendo el individuo y qué vía metabólica está utilizando. Muchas gracias.